nuevo a este su programa, Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Estamos aquí como toda la semana para traerles informaciones de interés para ustedes sobre el acontecer jurídico y social en nuestro país y el mundo. Y por supuesto, lo más importante de este programa es escucharlos a ustedes con sus comentarios, sus opiniones críticas y por supuesto sus problemáticas. Cualquier problema jurídico que usted tenga, cualquier situación que nos quiera plantear para nosotros, en la medida de lo posible, darles una solución o una ayuda para usted empezar a resolver esos problemas. Estamos aquí siempre en la mejor disposición de escucharlos. Y estoy, como siempre, acompañado de mi querido amigo, licenciado Carlos Felipe, para traerles una entrega más de su programa, Derecho y Más. Gracias, Rainiel. Buenas noches a todos los amigos televidentes, fieles seguidores de su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica, la revista jurídica de la República Dominicana. Como siempre, estamos prestos a orientar, estamos prestos a informar de las leyes que han sido aprobadas en la República Dominicana, de los derechos que tiene cada ciudadano en la República Dominicana, pero sobre todo, cómo poner ese derecho en acción, es decir, cómo reclamarlos ante los tribunales de la República y las autoridades, para desde aquí nosotros colaborar a tener una sociedad más armoniosa y con mayor seguridad jurídica, y que cada quien se le respeten sus derechos. Como siempre, señor director, comenzamos con algunas preguntas que nos hacen a través del blog jurídico Carlos Felipe Lonfi, las redes sociales de Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Señor director, si la tiene por ahí, la puede poner. La primera dice: ¿cuánto tiempo tengo para poder demandar una compañía por un accidente de tránsito que me chocó y me dejó el vehículo en mal estado? Excelente pregunta que nos hacen. Es decir, sabemos que al momento de ejercer una acción, usted tiene un tiempo determinado para usted interponer esa acción. Es decir, que si no le hace esa demanda, si no reclama un determinado tiempo, pues es muy posible que usted pierda el derecho a demandar. Eso no solamente en accidentes de tránsito, eso prácticamente en todas las materias. Y cuando no hay una prescripción establecida, pues entonces hay una prescripción de 20 años. Hay algunas materias que no tienen prescripción, como es la propiedad. El derecho de propiedad no prescribe. Ahora hay una jurisprudencia que la corrupción no prescribe, también el delito de corrupción, el delito de violación y eso. Pero la gran mayoría de delitos o la gran mayoría de derechos que usted tiene para demandar prescriben en el tiempo. Así es. Entonces, en ese sentido, el tiempo que se tiene para demandar por accidente de tránsito son 3 años. En materia penal, ¿verdad? En materia penal, en civil son 6 meses. Pero ya hubo una discusión sobre esto y se establece entonces que cuando el hecho generador viene como de otra materia, que es como es de lo penal, pues no aplica los 6 meses en materia civil. No se le aplica el plazo de 3 años. Sino que se le aplica el plazo de 3 años en accidentes de tránsito. Lo ha dicho la jurisprudencia en ese sentido. El plazo que más le beneficia. En principio era un tema bastante controvertido, discutido. Incluso estuve yo un pleito por allá por Barahona, y me decía el abogado que era muy especial allá, y me dijo en algún momento: está cogido, como es decir, fuiste después de los 6 meses, te voy a poner una prescripción y te voy a matar el gallo en la funda. Sí. Y yo fui uno de los primeros que investigué el tema y estudié a fondo, porque me conllevó a eso, a conllevar a fondo el tema de la prescripción, y realmente ahí me enteré hace muchos años de esa medida que había tomado algunos juristas. Primero era la Corte, pero gracias a Dios después salió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que en materia de tránsito usted tiene 3 años para reclamar por ante los tribunales de la República el daño que a usted se le ha causado. Y es decir, ahora hay un tema realmente con eso, Rainiel, de que no sabemos, es decir, no sabemos, sí sabemos, pero con la ley 63-17 se hizo un esfuerzo para que volvieran a tomar protagonismo los tribunales de tránsito, porque los abogados, en virtud de lo tedioso que es el proceso penal, donde hay que probar, donde hay que tener un mecanismo, se ha ido por lo civil. Máxime que el juez civil es más bondadoso al momento
de apreciar el daño, Sí. de calcular esos daños morales, psicológicos, materiales, puede ser un poquito más bondadoso que el juez penal, que lo que es bondadoso con la prisión en caso de que tenga que ponerlo. Entonces los tribunales de tránsito no están siendo acaparados para conocer estos temas y hay una situación de tensa ahora mismo en el Distrito Nacional, porque lo que está sucediendo es que las salas civiles del Distrito Nacional están declarando incompetente para conocer la demanda por accidentes de tránsito y daños y perjuicios. Claro. Pero la Corte del mismo Distrito Nacional le obliga a las salas a conocer estos accidentes de tránsito. Sin embargo, cuando lo declaran incompetente y lo mandan entonces para el Tribunal de Tránsito, vaya sorpresa, Rainier, allá se declaran que no, que es incompetente también ellos. Por eso... Porque la persona que inicia la acción originalmente no persigue ninguna sanción penal. Entonces, ellos no son competentes para conocer si no hay una persecución penal. Y que dijeron que si no se apodera la sala de tránsito de la manera que se apodera, que es mediante una acusación presentada por el fiscal con un asunto procesal establecido, así es. De presentarle la prueba en manera oportuna, después de dar plazo de los 5 días a la contraparte para que se defienda, entonces no procede llevar esa demanda por la vía de los tribunales de tránsito. ¿Qué está sucediendo? Que lo que tiene que hacer el abogado, después de declarar su incompetencia, entonces poner un recurso de le contrarie o recurso de impugnación, que es la corte que te resuelve eso y envía de nuevo el expediente a primera sala. Pero para los abogados entonces civilistas que lo están llevando por la materia civil, esta demanda de tránsito, se convierte un poco de mal gusto, tedioso, claro. Deja un sabor amargo. Tú saber que tienes que poner la demanda, que te van a declarar incompetente para después ir a la corte, para después volver. Es realmente tedioso. A mí me gustaría que se pusiera de acuerdo todo el aparato judicial con relación a esta demanda, que la Suprema Corte de Justicia intervenga y diga cuál es la norma, cuál es la normativa, qué es lo que se tiene que hacer en esta situación, porque al fin de todo, el que puede salir perjudicado es la víctima, porque no le dan a tiempo. Pero, Rainier, algo novedoso, por lo menos para mí, aunque es y hace mucho que se ha estado discutiendo, incluso en la Suprema Corte Vieja, existe lo que es el referimiento provisión. Sí. El referimiento provisión, no sé si usted ha tenido la experiencia, pero el referimiento provisión en este caso es que si una persona tiene un accidente de tránsito y tiene que hacerse alguna cirugía y se ve claro que fue que lo chocaron, que tuvo un problema, un motorista, una situación que él no tuvo la culpa y se ve muchas cosas que están claras ahí, pero que la demanda va a durar 5 o 6 años en los tribunales, entonces esa persona para hacerse esa cirugía, para hacerse esos medicamentos, para hasta mantener a la familia esos 6 meses porque ya no puede trabajar, puede pedir un referimiento de provisión, es decir, que se condene a esa parte que provea algunos 500,000 pesos o 300,000 pesos adelante. Hasta tanto, entonces hay una sentencia definitiva. Realmente tú sabes que no va a ser pacífico el asunto. Posible. Es un poco novedoso esto, pero tengo constancia de que han existido incluso... se han acogido demandas de referimiento de provisión. Por lo menos 3 se han acogido en ese sentido que te estoy diciendo. Sí. Y la Suprema Corte se ha pronunciado también en ese sentido. Esta Suprema Corte de Justicia. Algo que no era tan claro para mí. El criterio antes de esta Suprema Corte de Justicia era que el referimiento de provisión no existía en República Dominicana. Ese era el criterio. Entonces, si esta Suprema ahora ha reinterpretado ese criterio. Realmente se ha establecido, tiene que tener muchos requisitos, pero realmente es novedoso. Y si yo me veo la oportunidad, estoy esperando para lanzar ese referimiento. Imagino que en estos casos es a lo seguro que se le obliga a hacer el adelanto. Pudiera ser a lo seguro. Sí, porque la verdad es que recaiga eso sobre una de las partes es un poquito fuerte. Es un poquito cuando fuerte. ni siquiera ha habido una condena. Pero déjame decirte, Carlos. Pero debe ser oponible al seguro. Porque el seguro no es parte. Claro, es decir, tiene que ser a
a la parte, o sea, el conductor. Y oponible al seguro. Oponible al seguro, sí. Pero que sea el seguro el que finalmente pague. Así es. Si no es un poco fuerte asumir ese costo adelantado. Pero Carlos, eso que tú comentabas, quería agregar que, como tú bien dices, la diferencia más importante entre llevarlo por lo penal y por lo civil es la exigencia del juez penal en el tema de la prueba. Sin embargo, los jueces civiles están ya hoy en día con el tema de los accidentes de tránsito, que si tú, originalmente, yo recuerdo hace 5 años, 6 años, las demandas por accidentes de tránsito bastaba con que se interpusiera para que el tribunal condenara. Así es. O sea, había aquí una situación donde el primero que demandaba podía conseguir su sentencia. Así es. Pero los tribunales hoy en día, y sobre todo las cortes, como tú bien dices, que son las cortes las que verdaderamente te están abocando a irse al fondo del tema de los accidentes de tránsito, están muy rigurosos. Están exigiendo que se pruebe la falta. Que se pruebe la falta. O sea, que tienes que, si no llevas tu testigo, tu video, etcétera, es muy difícil conseguir ya una sentencia gananciosa. O sea, que el tema de los accidentes de tránsito, por lo menos con el tiempo, se ha venido reacomodando, pero ciertamente los tribunales civiles son competentes para conocer estas demandas. Porque se cambió el criterio de la cosa inanimada. Así es. Entonces, el vehículo es un asunto que, si bien es cierto inanimado, es una responsabilidad personal. Pero está siendo exactamente manejada por una responsabilidad personal que debe de probarse cuál fue la falta y cuáles son los mecanismos de la situación. Aunque si en la acta del tránsito está bien claro, es muy posible que no tengan que conocerse los testigos. Pero en la mayoría de los casos, lo que hace la Corte es que se reserva la situación de las medidas, que verifican si no está claro la situación, para entonces mandar a que se conozca testigo en Cámara de Consejo. Ciertamente. Pero sabemos que lo importante para este amigo televidente que no escribe, y es que siempre que usted tenga que reclamar un derecho, no espere para mañana. Claro. Es decir, busque su abogado que le asesore y que no se pierda tiempo para que pueda interponer esa demanda y reclame sus derechos ante los tribunales de la República. Así es. Seguimos, señor director, con la segunda pregunta que nos hacen. Dice: en materia de horas extras, ¿se pagan semanal en base a 44 horas que establece el código o se pueden pagar diarias? Nosotros entendemos, interesante pregunta, que es las 44 horas semanales. Claro. Si se pasan de ahí, es decir, con un 35% por encima, se pagan esas horas extras hasta 68 horas. Así. Después, si usted trabajó más de 68 horas en la semana, entonces hay que pagarle con un 100% esas horas extras, es decir, por encima. Y realmente no es recomendable que la persona se explote tanto, a menos que haya una situación de emergencia, una situación delicada de la empresa. Como la Junta Central Electoral en época de elecciones. Exactamente. En esa situación, ahí se tiene que trabajar hasta las 3 de la mañana. Es comprensible. Es comprensible que se trabaje hasta las 3 de la mañana. La gente de la Junta en época de elecciones no tiene hora de descanso. O sea, es tiempo corrido por varios días. Porque el pueblo está esperando un fallo, está esperando un veredicto de todos los asuntos. Y mira, Rainiel, ahora mismo vamos a tener que volver a contar los votos a mano. Es decir, ya los boletines entonces van a ser igual que antes, que es con el tiempo, que uno se va a dar cuenta. Y es más, es al otro día prácticamente que la gente se entera de esa situación. Volvemos a la posición anterior. Pero mira, además de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral también tiene una carga fuerte de trabajo en época de elección. Buenas. Buenas. Saludos. Le escuchamos. Buenas. Quiero comunicarme con el programa. Sí, está al aire. ¿Cuál es su pregunta? Está en el aire. Yo tengo mi vehículo, tengo un camión y tengo mi carro, lo estoy escuchando en redes, y me refiero, por ejemplo, cuando a uno se le extraña una persona de estos motoristas violentos que andan en la calle, uno tiene que resolver, por ejemplo, a ese agraviado. Yo entiendo que es cuestión de accidente. Si usted fue culpable, debe de resolver. Sí, le voy a responder ahora. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Sí, muchas gracias. Vamos a escuchar esta llamadita. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí, buenas noches. Saludos, Carlos. Saludos, Rainier. Saludos, un placer. Y mire, yo quiero hacerle una pregunta. Yo tengo licencia de conducir.
yo pago mi seguro, yo pago mi revista. O sea, yo estoy, como decimos en buen dominicano, por el libro. Así es. ¿Por qué un motorista que no tiene licencia de conducir, que no tiene seguro, viola la ley, andan por la acera, vienen en vías, por ejemplo, vienen y me chocan y encima de eso también exigen que uno tenga que pagarle? Entonces la justicia, en vez de irse del lado de quien está en el debido orden y que tampoco ha cometido ninguna infracción, o sea, que uno es la víctima, pasa a ser el... Esta es la pregunta número uno. O sea, ¿por qué no abogar para que le aprieten la tuerca a los motoristas que bastante locos andan en la calle? Sí. Y segundo, ¿por qué a mí me exigen usar el cinturón de seguridad y a los famosos terroristas, guagüeros y carros públicos no? Yo no entiendo. Sí, aquí sí. todo es al revés. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por su pregunta. Vamos a ver. Buenas. Buenas noches. Le hablamos del municipio cabecera de Neiva, hermano. Adelante, Neiva. Yo lo felicito por ese programa que ustedes vienen realizando, muy efectivo, muy orientador a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Motivo que me hace llamar, yo digo, esa protesta frente a la Junta, oye, hermosa, bonita, pero los políticos la han dañado, sinceramente. Ya han metido la mano política y se ha vuelto eso un puro disparate. Bueno, es su opinión, hermano, sí, y lo sí. felicito por su programa. Muchísimas Gracias por su opinión. Ahí está su opinión. Muchísimas gracias. Excelente la participación de los amigos que nos llaman. Con relación, la última persona dice, yo tengo un accidente de tránsito, tiene su camión, tiene su motor, Sí. pero se le trae a un motorista, a esta persona que tiene que pagarle. Le hemos dicho siempre a los amigos televidentes, fieles seguidores de Derecho y Más, que nunca negocien en el lugar del accidente. Así es. Tampoco discuta culpabilidad en el lugar del accidente. Usted lo que tiene que hacer es ir a declarar el accidente. La obligación del conductor no es negociar con el motorista, porque el motorista siempre se hace como que se rompió un pie, dame 10,000 pesos para que resolvemos esto. Tú le dices, no, pero vamos, y no le digas muchas cosas, pero vamos a declarar. Sí, está bien, todo lo que diga está bien, pero vamos a declarar. Entonces allá, esa persona que tuvo el accidente, entonces ahí puede establecer las cosas como son y decirle, yo tengo un seguro que me cubre a mí, que está para protegerme. Tú debes de hacer y averiguarte con el seguro. Después se discute cuál es la culpabilidad de cada quien. Porque es importante, Rainier, que esa persona dijo, no, porque a mí no me pueden forzarme a pagar un motorista que se me estrella. El tribunal, primero le decimos, no se deje chantajear en el momento, porque todos los motoristas ahora lo que utilizan es una estrategia de trayárselo atrás al vehículo para hacerle que usted le dé 5, 10,000 o 15,000 pesos sobre minuto. Hasta van con usted al cajero a buscarse dinero. Y eso nosotros no estamos de acuerdo. Es una estafa. Es una estafa. Usted está asustado porque cree que al motorista le pasó algo y se deja estafar. Claro. Lo que tiene que hacer es, y es la recomendación, trate de llevarlo a la policía para que declaren, buscar la fórmula de que declaren. Y evidentemente la ley establece que debe apoyarlo si quiere llevarlo al hospital también. Claro. Debe de ser así. Tú sabes que lo que nosotros en el programa pasado estuvimos hablando. Precisamente. En República Dominicana existe una política implementada por el Ministerio Público en la cual hay una protección, digamos, de alguna manera. O sea, la balanza se inclina a favor de los motoristas. ¿Por qué? Porque el Estado entiende que el motorista es la parte más débil. El accidente de un motorista implica un gasto para el Estado, un gasto económico, un gasto en salud. Entonces, ellos prefieren que el que anda en el vehículo con su seguro asuma el costo del motorista, aunque el motorista tenga la culpa. Por eso el amigo televidente que nos llamaba, que decía que el motorista anda sin seguro, sin licencia. Entonces, usted tiene que pagar marbete, tiene que pagar seguro, tiene que tener una licencia al día. Y ahora viene por ahí nuevamente la revista. O sea, usted tiene que tener su vehículo por las reglas. Entonces el motorista no, se le extraña y usted es culpable. Sí, esa es la política que tiene establecida el Ministerio Público en la República Dominicana. Tiene unas justificaciones económicas. Eso lo estuvimos explicando el programa pasado. Yo insisto, Carlos, cada vez que se me toque el tema, insisto al Ministerio Público a modificar esta política, porque no se puede proteger la charlatanería en República Dominicana. O sea, es una charlatanería de los motoristas
que pueden andar sin ningún tipo de regla, estrellarse de una persona y el culpable es el que anda en el vehículo, aunque el motorista se mete en vía contraria, se vaya en rojo. Entonces, eso tiene que acabarse algún día. Lamentablemente, eso está establecido. Yo personalmente creo que si usted, por eso recomiendo mucho las cámaras colocadas en los vehículos. Sí. Si usted tiene prueba de que el motorista estuvo en falta, eche su pleito. Se cayó la llamada. Carlos, si usted tiene prueba de que el motorista estuvo en falta, eche su pleito hasta el final. Así es, así es. Vamos a ver esta llamadita. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Le habla Juan Álvarez de Gascue. Estoy totalmente de acuerdo con su posición al respecto. Los motoristas se han convertido en el dolor de cabeza de los ciudadanos, los que pagamos impuestos. Y otra cosa, yo considero, conociendo la maldad de muchos que han utilizado a los motoristas para hacer negocio, de chocarle a uno por atrás, como dijo el señor Carlos. Sí. Yo creo que nadie debería de montar un motorista que ya luego de cualquier tipo de accidente en su vehículo, que llamen al 911, porque esos motoristas pueden vivir en Cantalarrada, Cutupú, Nueva Guinea, que son detrás de La Vega, y quieren que lo lleven al centro de cirugía avanzada, doctora Abel González, o que tú le busques $1 millón, porque de una vez, óyeme, Dios que me perdone por decir lo que voy a decir, pero son más pobres que no tienen 50 pesos en el banco y quieren millones de pesos, porque se ha convertido en un negocio. Motorista que se me atraviese a mí y yo sea culpable, yo respondo, pero si no soy culpable, que pague el seguro. Y si eso me cuesta a mí y no a lo más profundo, pues la cárcel se hizo para los hombres. Esa vagabundería hay que cambiarla. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Mira, realmente llamar al 911, Carlos, yo creo que no por un tema de no llevarlo, Darle asistencia, eso claro, es la asistencia. La asistencia es obligatoria en el lugar del accidente si la persona tiene algún tipo de lesión. Pero además, llamar al 911 implica que la persona que le va a dar esa asistencia es una persona que tiene calificada para eso, porque a veces, tú sabes, Carlos, que una persona que tiene un accidente, tú moverla sin experiencia, eso puede causar una lesión. Entonces lo ideal es llamar al 911, que venga una ambulancia, que sea el especialista que lo levante. Así es. Buenas. Buenas. Sí, buena. Sí, adelante. Sí, Daniel. Sí. Aquí en este país lo que hay falta es mucha experiencia. Hoy yo iba en mi camión, iba para el 40 de la autopista Duarte. Cuando pasamos el segundo peaje de 25, ¿verdad? Creo que tengo 28. Sí. El semáforo está verde y ahí viene un señor, se paró medio a un trailer a ese semáforo y ahí nos pasó un accidente lamentable porque hasta yo iba a gozar por misericordia, Dios. Es que aquí la gente también me falta mucha conciencia para, oye, se paró, frenó medio a medio el semáforo verde de allá del 28. Sí. Y ese señor en una patana se dejó como 30 quintales de goma para no desbaratarlo. Eran como 5 personas que iban en el carrito. Y no hay conciencia, aquí no le puran para dar una licencia. Aquí cualquiera compra un carrito y dice, yo voy para la calle, yo voy para la ciudad, usted que anda trabajando, le causa un maldito problema. Porque no tienen experiencia. Así es. Así es, gracias por su opinión. Muchísimas gracias. Déjeme decirle algo con el amigo que nos dijo, ¿por qué yo tengo que pagarle al motorista? Rañel, si bien es cierto que puede hacer esa actitud del fiscal, hasta presente acusación y todo eso, yo entiendo que un juez va a determinar quién tuvo la culpa o no. Por supuesto. Es decir, usted tiene que saber cuándo le corresponde a usted responsabilidad. Usted tiene problemas con el motorista cuando la culpa es de los dos. Por ejemplo, si usted va a un exceso de velocidad, si usted no toma la medida debida, si usted no toma... Pero si, por ejemplo, si el motorista le impacta a usted por la parte trasera, usted no tiene culpa. Puede ir donde sea, puede hacer cualquier cosa y usted no tiene culpa de ese accidente. Evidentemente, claro está que no hay un testigo que diga que usted frenó de manera abrupta o algo, pero realmente, ¿cuándo hay responsabilidad para el conductor? Cuando se le puede probar una falta de que no iba de manera prudente. ¿Cuándo se le exime de esa responsabilidad? Cuando la falta es exclusiva del motorista, ahí usted no tendría que pagar. Pero ese pleito hay que echarlo en el tribunal. Ese pleito hay que echarlo en el tribunal, pero además que se recuerde todas las personas que tienen accidentes que pagan un seguro obligatorio para que los abogados del seguro que viven en eso les representen los tribunales. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Tampoco para que usted se duerma, a menos que usted tenga un seguro full, que tenga un buen seguro, que sepa que los abogados de ese seguro
lo van a representar. Pero si usted paga un seguro de ley, un seguro semi-full, vaya usted también a esa audiencia para que se empape del asunto, claro, y después no se ponga la mano en la cabeza. Para que se defienda. Para que se defienda también y para que después no se ponga la mano en la cabeza cuando llegue la sentencia. Yo pensaba que el seguro iba a resolver. Así es. No, denle seguimiento a eso. Verifique quién es el abogado que le lleva a eso. Así es. Vamos a esta llamadita. Buenas. Buenas. Adelante. Bueno, ya con lo que ustedes están diciendo, yo estoy cogiendo miedo. Yo voy a comprar una pasola. Mira que yo ando en jipeta. Porque si esto es así, que los motoristas que tienen tanta protección por parte de las autoridades, oye, me suena muy bueno no usar licencia, no tener seguro, andar sin casco y encima de eso cualquier cosa, si tú chocas o te chocan como quiera te pagan. Así es. Estamos educando, estamos criando cuervos. Así es. Entonces lo peor del caso no es ese. Lo peor del caso es que entonces ellos andan a veces 3 personas en un motor, sí, y solamente el chofer usa casco. Tú no sabes si son delincuentes, sí, porque aquí tampoco, en vez de que tengan que usar licencia obligatoria y un chaleco con el número de su licencia más el número de la placa para que sean identificables tanto de día como de noche, porque a veces son delincuentes y te chocan con la intención de robarte. O sea, claro, estamos en manos de quién. A Dios que nos ampare. Buenas noches. Buenas noches. Así mismo es. O sea, es un problema, Carlos, que yo creo que de nada nos sirve tener un Instituto Nacional del Tránsito, tener una ley nueva de tránsito, tener una institución como la DGCET, que se supone que se encarga de fiscalizar con aparatos de última generación, agentes muy bien preparados. Si tenemos una política, digamos, sistemática, un sistema que está inclinado a proteger al que está en falta. Porque yo te voy a decir una cosa, Carlos, a mí no me gusta generalizar. Yo no puedo decir que todo el que anda en un motorista está en falta, todo el que anda en un motor, que ningún motorista tiene su licencia, su seguro, porque hay muchos que sí, ¿verdad? Hay muchos que sí, y hay muchos que manejan prudentemente. Vamos a ver mucho, ¿verdad? Para ver cuánto pudiera incluir eso, pero hay prudencia en algunos motoristas, bien, pero en sentido general sabemos que no es así. Sabemos que no es así porque también es un tema de una cultura que hay en República Dominicana establecida durante muchos años de irrespeto a que no hay, como decía el señor que nos llamaba, no hay criterio, no hay educación, o sea que el tránsito en República Dominicana, la gente no cree que sale a la calle y que no hay ningún tipo de regla, que puede hacer lo que quiera en las vías públicas, y no es así. Pero sobre todo eso es culpa de que no existe un régimen de consecuencia que actúe frente a las irregularidades que existen. Entonces tenemos un sistema que protege al que está generalmente en falta. Entonces no puede ser así. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí, mi nombre es Luis, me dice Chaco. Yo quiero saber, ¿por qué a mí me exigen andar con cinturón y a los carros públicos no? Porque esto es una discriminación y los guagüeros que andan el día entero en un vehículo. Mira, a mí me acaba de pasar un desgraciado sin cinturón, ¡maldito! Bueno, excelente. Se está vulnerando ahí, en ese caso, claro, el artículo 39 de la Constitución, que es la igualdad ante la ley. Así es. Es decir, a usted no pueden ponerle una multa y estando un carro público sin cinturón al lado, y a usted poniendo una multa por cinturón. Claro. Realmente, eso trae un poquito de problema a usted poner una querella por eso, porque imagínese usted hace un proceso para que, no, mira, el carro tal está para mi lado y no le pusieron la multa. Usted pudiera reclamarle a la persona que le está poniendo la multa, mira, ese guagüero no está ahí, entonces tú me estás discriminando a mí. Claro. Es decir, me está aplicando la ley a mí y a ellos no. Claro. Es decir, es un principio de derecho que lo establece la Constitución de la República Dominicana, que todos somos iguales ante la ley. Rainier, con relación al accidente de tránsito, entiendo que aquí en República Dominicana existe cierto orden. Si bien es cierto que dice Rainier y ha sido que el Ministerio Público no le da protección en principio, pero le estamos diciendo a los seguidores de Derecho y Más, Actualidad Jurídica, ¿qué usted debe de hacer? Lo que debe de hacer es no negociar con el motorista o con la persona en el lugar de los hechos. Debe de ir y declarar
en las 24 horas su accidente, que yo le recomiendo que sea lo más inmediato posible que usted pueda. Así es. Y el otro asunto es, tiene un seguro que lo va a defender. Es decir, usted no tiene que darle dinero a priori a nadie y demostrar que usted no tuvo entonces la culpa. Porque ahí lo que se va a ver, Rainiel, es si usted tuvo un poco mínimo de culpa y el motorista tiene, vamos a suponer, las dos piernas rotas y usted no, pues usted sabe que realmente se le va a poner un dinero, una indemnización a usted como conductor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que usted iba en su carril, pero usted iba a un exceso de velocidad. Si bien es cierto que usted iba, es decir, se le busca cualquier falta que usted haya podido tener, claro, entonces usted va a tener que responder. Si usted debió de ir a una velocidad menor o tuvo que tener o no tenía una luz o lo que sea, entonces va a tener que responder. No importa que el motorista anduviera sin casco, sin nada, sin ninguna situación. Lamentablemente va a tener que responder porque es una situación de daños y perjuicios, una situación de responsabilidad civil en ese caso. Pero es solamente si a usted se le retiene una falta, se le retiene una culpa, se le retiene, es decir, esta situación para que usted cumpla y con una sentencia ya en su contra. Claro. Tampoco es que a usted lo van a condenar de inmediatamente. Es decir, necesita llevar un proceso para que usted lo condene. Así es. Otra llamadita. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Sí, caballero, le habla Miguel. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Si yo estoy correcto, no ando en exceso de velocidad, tengo mi seguro y licencia al día y un motorista es culpable y me choca a mí, o como la mayoría de veces hacen, que eso lo vemos cada una esquina, vienen en vía y ¡pam! Te dan. Entonces, ¿para qué sirve el seguro médico si ese motorista se rompe la dos piernas o lo que sea? Que Dios libre a todos los motoristas, pero lamentablemente eso es el juego del huevo y la piedra. En este caso, el motorista es el huevo por razones obvias de tamaño. Sí. Entonces, ¿para qué están los seguros? Yo entiendo que si yo estoy pagando un seguro, me tiene que librar de eso. Claro. Así es. Siempre y cuando yo sea inocente, vuelvo y reitero. Así debe de ser, y así es. Sí, ciertamente, así mismo es. Como dice Carlos, o sea, el punto del seguro en estos casos es que intervenga, ¿verdad? Cuando hay una situación como esta, pero el problema es, Carlos, es lo que yo siempre he dicho, porque ciertamente el seguro suyo, es el que va a tener que asumir con el motorista, ¿entiendes? Entonces, yo lo que digo en estos casos es, si el motorista se mete en vía contraria y usted va en una velocidad prudente y con todas sus reglas cumplidas, entonces, ¿por qué usted tiene que asumir ese costo? Porque, Carlos, hay que tomar en consideración que generalmente esto implica, como tú sabes, el aumento de las primas en los seguros. Entonces, usted tiene ese accidente, ya tú tienes que el año que viene pagar un seguro más caro. Además de que usted tendrá que asumir una responsabilidad frente a una autoridad que es un fiscal, que usted no tiene, porque el fiscal prácticamente le impone esa responsabilidad al conductor del vehículo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en breve. No se muevan de ahí. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Volvemos aquí a su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Aquí estuvimos tratando estos temas interesantísimos que nos trae Carlos el día de hoy. Además, todas sus llamadas, todas sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Recuerden que cualquier tema que usted tenga, cualquier tema jurídico, no importa que sean temas de deudas, condominios, divorcios, herencias, temas laborales, penales, cualquier problemática que usted tenga, estamos aquí para escucharlo, para darle una recomendación, para usted resolver esos problemas. Seguimos aquí, Carlos, con todos estos temas sobre la actualidad, el acontecer jurídico en República Dominicana. Vamos a ver, ¿qué tenemos Daniel, fresquito? Que exactamente, como tú dices, acabado de salir del horno. La ley 46-20 fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Esta ley ha estado en la palestra porque tiene que ver con lo que más le duele a la gente, que es con el patrimonio, con lo poco o lo mucho que haya formado. Esta ley invita a la persona a revalorizar su patrimonio en virtud de la ley. Se dice que es para complementar lo que es la ley de lavado de activos, que es la 155-17 de junio del año 2017. Entonces, esta ley, y hemos visto que dice, si tú piensas vender algún bien pronto, es bueno que tú te pongas al día y revalorices tus bienes. Por ejemplo, tú tienes una casa ahora mismo que el Estado la tiene valorada en $1 millón. Por esa casa vale 10 millones de pesos. Si la teoría es, hasta ahora lo que hemos escuchado, es que si esa ley, si tú vas a venderla en lo pronto 2 años, tú vas a vender esa casa, pues para que no tenga una ganancia de capital tan alta, te conviene venderla ahora, porque la ganancia de capital paga un 25-27%. Sí. Ahora bien, también debemos de tener en consideración que si es para los fines de la ley 155-17 y después tú quieres declarar o vender esta casa, tú sabes que tú no vas a poder cómo justificar 10 millones de pesos cuando tú tenías una casa valorada en $1 millón. Sí. Entonces todo esto tiene que verse. Y esto ahora mismo, lo que está en la palestra pública que se está discutiendo, todos los asesores impositivos y en el derecho, sobre cómo enfrentar o cómo afrontar esta ley. Incluso la misma administración se está enfrentando en algunas personas que dicen que esto tal vez le podría dar lugar al crimen organizado de transparentar sus bienes, de
de sacar lo que se han ganado ilícitamente. Claro. Y dice, o también atacan la ley porque quieren ganar, se quieren ganar más impuestos, recaudar más el gobierno. Y dijo Magín Díaz que esta ley solamente es para transparentizar los bienes de los ciudadanos y entonces poder poner en marcha lo que es la ley de lavado de activos, porque si ya te dieron un plazo de 3 meses para que tú dijeras lo que tienes y ya después de eso tú apareces con muchísimos millones que no estaban transparentizados, pues entonces ya tú habrías violado una ley que es la ley del fisco. Tú habrías violado la norma de tú poder decirle al fisco, mira, yo tengo tantas propiedades y tenía que pagarte, por ejemplo, un impuesto a la propiedad suntuaria tanto anual, pero yo no te lo pagué porque no me transparenté. Entonces todos estos temas son importantes analizarlo ahora, y se va a tener un plazo de 90 días para usted decidir si transparentiza sus bienes, los revaloriza o no los va a revalorizar, porque es opcional también. Sí, pero tú sabes que ahora que tú mencionas el tema de opcional, es una de las preocupaciones que hay, porque Impuestos Internos incluso te pide que revalorice un bien determinado, ¿verdad? Porque pueden ser también bienes muebles. Así es. Pero la tasación que tú le llevas no se le impone, sino que ellos pueden determinar si quieren revalorizar o no. Entonces yo creo que Impuestos Internos debiera, para aclarar muchas dudas que existen, establecer algún tipo de reglamento o algo en relación a esta ley, porque yo creo que hay muchas dudas. Y sobre todo, eso que tú dices, se ha criticado la ley, se piensa que la ley va a servir para limpiar bienes de origen ilícito. No es posible, porque el momento que tú le llevas unos bienes a Impuestos Internos, lo primero que te van a cuestionar es cuál es el origen. Claro. Usted vino con esa propiedad, ¿dónde te sacó esa propiedad? O sea, ¿cuál es el origen? No es que tú vas a llevar una propiedad y de que llegue, ellos te la van a agarrar y te la van a limpiar. Ese no es el objetivo de la ley, sino, digamos que transparentizar los bienes que pudieran no estar siendo presentados en las declaraciones. Por muchísimas razones hay gente que tiene bienes que no son presentados en las declaraciones, y no necesariamente por la intención de ocultarlo. Pudieran ser bienes que, por ejemplo, usted tiene y usted ha comprado un inmueble y todavía no ha hecho la transferencia. Ese inmueble no sale en Impuesto Interno a nombre suyo, pero ese inmueble es suyo. Entonces eso es una forma de tener un bien que no está transparentizado, no necesariamente porque usted tiene la intención de ocultarlo. Pero lo que está haciendo Impuesto Interno en este momento es una especie de amnistía, ¿verdad? Una especie de amnistía, porque le está permitiendo a las personas presentar estos bienes y pagar una tasa mínima. Sin embargo, yo insisto, yo creo que hay mucha incertidumbre con la ley, no necesariamente por el tema de que se le cuestiona que posiblemente pudiera servir para limpiar bienes de origen ilícito, pero también las mismas personas que quieren acogerse a la ley tienen muchas dudas, porque hay muchos temas que no se tocaron claramente en la ley, evidentemente porque es una ley corta. Por ejemplo, el tema de los bienes recibidos por sucesiones, etcétera, que Impuestos Internos debiera establecer algún tipo de reglamento o algo donde aclare todos estos puntos y que ponga un poquito más claro las dudas generalizadas que existen. Hay que socializar la ley con la población en general para que se entienda cuál es la situación. Y esta es una obligación de la DGI, que se hagan campañas publicitarias a estos fines, de decir cuándo procede y cuándo no procede acogerse a esta ley. Es decir, cuándo conviene o cuándo no conviene, o y cuáles son las consecuencias también de no acogerse a la misma. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Es decir, qué consecuencias después le podría aplicar la ley 155-17 a usted que no declaró en el momento oportuno y no pagó los impuestos de esa propiedad en el momento oportuno. Ya realmente comenzó, ya yo estoy viendo algunos cursos, pero de manera privada, que se van a dar, se está comenzando a socializar la misma. Vamos a seguir enterándonos, por aquí vamos a seguir hablando, y mientras más nosotros también nos documentemos de la misma, pues así mismo compartimos con los amigos fieles seguidores de este Derecho y Más Actualidad Jurídica. Rainiel, también decir que en las Cortes de Apelación acogió
lo que fue la recusación del honorable magistrado Franny González. Entendió la Corte que ciertamente se vulneraron algunos derechos, como es el de la publicidad del juicio. Así es. Es decir, al no dejar entrar a los medios de comunicación, es una de las principales causas por las cuales se acogió la recusación en contra de honorable magistrado Franny González, y entonces Marino Zapete irá a conocer el caso ante otra sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Otra de las razones fue que supuestamente las pruebas fueron descartadas de manera como en Cámara de Consejo, no fue con la discusión entre las partes ahí, y no se discutió esa situación, entonces se vulneró tal vez un derecho de defensa, tal vez de la Corte, pero el hecho es que acogieron la recusación. También una actualidad jurídica es que esta semana dejaron en libertad a los acusados de la situación electoral, de la situación técnica que hubo. El técnico. Exactamente. El técnico y el coronel. Y al coronel Guzmán Peralta y Manuel Regalado lo dejaron en libertad. Pero lo importante a resaltar aquí es que interpusieron un recurso de habeas corpus. Pero en el momento que interpusieron el recurso de habeas corpus, que se estaba conociendo el recurso de habeas corpus, entonces lo dejaron en libertad, y por lo tanto el habeas corpus ya no tenía sentido, no tenía objeto. No fue el juez que le dio la libertad, pero de un modo u otro tal vez esto pudo influir. Por supuesto. ¿Cuál es la enseñanza que nos llevamos de esto? De que si usted está siendo puesto bajo prisión sin ninguna orden judicial que lo mantenga por más de 48 horas, pues ya sabemos, pueblo dominicano, que podemos poner también un recurso de habeas corpus, y ese fiscal que no tiene prueba en su contra, que no tiene una situación tan determinante en su contra, que no ha presentado medida de coerción en su contra, pues tendrá que ponerle en libertad. Eso se llama justicia, eso se llama hacer democracia, eso se llama vivir bajo el imperio de la ley y de la justicia. Así es. Rainier, nos están haciendo señas. Bueno, lamentablemente ya hemos llegado al final de su programa de Derecho y Más, agradeciendo siempre a los amigos televidentes por sus preguntas, por sus opiniones, por sus críticas, que siempre nos permiten que todos los que nos siguen a través de sus televisores y de las redes sociales puedan aprender un poquito más de cultura jurídica. Muchísimas gracias, Carlos, por todos estos temas. Muchísimas gracias a los amigos televidentes. Nos veremos la semana que viene. Hasta la próxima.